oye bien, Él es real. Es ficción y es religión. Él lo que quiere hacer es entrar en tu corazón. Porque Dios es amor y te ama con todo su ser. Dios es amor y te espera, pues ¿qué vas a hacer? Dios es amor, quien te conoce, conócelo a Él. Dios es amor. Dices no puedo, que has vivido tan mal, que nunca puede amarte mi Dios. Mas dice la Biblia que Cristo murió por los malos como tú y yo. Es por eso que Él murió y al pecado venció, al amarlo arrojó. Él lo que quiere hacer es entrar en tu corazón. Porque Dios es amor y te ama con todo su ser. Dios es amor y te espera, pues ¿qué vas a hacer? Oh, mi Dios es amor. Él te conoce, conócelo a Él. Dios es amor. Porque Dios es amor. Él te conoce, conócelo a Él. Dios es amor. ¿Qué le sucedió a Judas? Como nadie puede servir a dos señores, dejó al Señor de lado y se adhirió a otro señor, es decir, al dinero. Por esto el pecado de Judas, según San Juan Crisóstomo, es la avaricia. Oh ceguedad, ¿y a dónde ha conducido a Judas? Tal es el amor al dinero. Él hace locos, insensatos, insolentes y perros en lugar de hombres, o por mejor decir, algo peor que perros. De perros hace demonios. Esto dice San Juan Crisóstomo. Dice la Escritura que la raíz de todos los males es el afán del dinero. Por esta razón, el evangelista, en la persona de Judas, quiere reflejar todo lo absurdo que se hace por dinero. Podemos constatar que por dinero se asesina, por dinero se venden personas, se traicionan los amigos, se traiciona la familia, inclusive se dividen los de la misma sangre, terminan peleando sabiendo que sus padres lucharon todo por formar una familia.
La actitud de Judas sigue presente hoy en día. Por eso hoy vemos la avaricia, los altos intereses, el gota a gota, los malos negocios, los negocios sucios, el egoísmo opresor. Vosotros me va a entregar. Judas había ocultado sus planes a sus compañeros. Había hecho sus movimientos de traición en el más absoluto secreto, porque si alguno de los otros apóstoles se hubieran enterado, lo habrían hecho desaparecer. Pero no pudo ocultar ni esconder sus planes ante Cristo. Siempre sucede lo mismo. Podemos ocultar nuestras maldades ante la gente que nos rodea, pero nunca podremos hacer que pasen inadvertidas ante los ojos de Jesucristo, que ve los secretos del corazón. Jesús sabía muy bien cuáles eran los planes de Judas y conoce también los nuestros. ¿Qué métodos usa Jesús con Judas? Jesús podría haber usado el método de fulminar a Judas, de dejarlo paralizado, impotente, fuera de combate de una vez. Pero la única arma que Jesús estaba dispuesto a usar es el llamado del amor. Uno de los grandes misterios de la vida es el respeto inmenso que manifiesta Dios hacia el pecador. No procede con violencia, solamente lo llama. Cuando Jesús trata de evitar que algún hombre peque, usa dos estrategias. En primer lugar, enfrenta al hombre con su pecado. Trata de lograr que aquella persona se detenga, vea, piense y reflexione en lo que estaba haciendo. Es como si le dijera: mira lo que estás por hacer, piensa en las consecuencias que esto te va a traer. Más le valiera a este no haber nacido. Es el aviso que le da Jesús para tratar de retraerlo de su mala acción. La psicología ha comprobado que uno de los mayores peligros del pecado es la sorpresa. Nos sorprende cuando menos lo esperábamos. Cada día Dios nos da la prueba de que nos ama. Es quien, siendo nosotros pecadores, nos envía a su propio Hijo, el cual tomó nuestra carne de pecado. El Hijo de Dios, siendo de condición divina, tomó una carne pecadora y habitó entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Asumió todas nuestras limitaciones humanas y vivió plenamente en nuestra vida, con su grandeza y su misericordia. Lloró, cantó, se sintió solo y abandonado, se llenaba de gozo y su rostro reflejaba esperanza. Pero tampoco le faltó el momento del pavor y de la angustia. Admiraba los campos, el cielo y los animales, pero sufría hasta las lágrimas la dureza de su pueblo. En fin, al hacerse hombre, unió en sí mismo en una sola persona toda la vida del hombre y toda la vida de Dios. La ruptura entre Dios y el hombre, originada por el pecado de nuestros primeros padres, quedó unida para siempre en el Dios hombre a quien llamaba Jesús. Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Jesús que decía, Dios mío,
de estar dormidos. Son tantas cosas que los tienen perdidos y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo, el licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que dijo, no se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Estaba sentado en la iglesia y de repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Estaba sentado en la iglesia, de repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Y era Jesús que decía a mi oído: despierta, iglesia, dejen de estar dormidos. Son tantas cosas que los tienen perdidos y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo, el licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que digo, no se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Hermano, despierta y entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Tráele tus cargas, tus pecados. Mira que Él es tu amigo. Tu amigo, tu amigo, tu amigo. Hermano, despierta y entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Tráele tus cargas, tus pecados. Mira que Él es tu amigo. La palabra de Dios nos muestra una dura y triste realidad. El dinero no es un buen señor, no llena el corazón. En realidad, quien ama el dinero no se harta de él. Para quien ama la abundancia, no bastan ganancias. Judas termina llevando las monedas a los sumos sacerdotes y a los ancianos, y termina tirándolas por el piso. Eso pasa con el rico que no es misericordioso. Su dinero termina en las manos de otros, afirma el salmista. Como la sombra, el hombre pasa, se afana por nada, acumula riquezas sin saber para quién. El dinero es un señor que no llena, no satisface, como dice el poema. Con dinero podemos comprar una cama, pero no el sueño, libros, pero no cultura, comida, pero no apetito, adornos, pero no belleza, una casa, pero no un hogar, medicinas, pero no salud, lujos, pero no simpatía, diversiones, pero no felicidad, un crucifijo, pero no un Señor, un ataúd elegante y un puesto en un bello cementerio, pero no el cielo, un templo, pero no a Dios. El Papa Benedicto XVI, en el mensaje para la Cuaresma, dice: el afán de poseer provoca violencia, delito y muerte.
La idolatría de los bienes no solo aleja del otro, sino que despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, que es única fuente de la vida. La tentación es pensar como el rico de la parábola: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Jesús por su muerte. Él no fue asesinado. Él voluntariamente se entregó a la muerte por su amor a nosotros, los pecadores. Para cargar con nuestro pecado, Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y al morir en la cruz, murió con Él nuestros pecados. De esta manera, nuestros pecados quedó para siempre muerto en la cruz de Cristo. Él no tenía pecado, pero cargando con todos los nuestros pecados se hizo pecado. Por tanto, en la cruz estaba agonizando: Jesús, pecado. Y al morir Jesús a las 3 de la tarde de aquel Viernes Santo, también se murió el pecado, nuestro pecado. En la cruz de Cristo murió todo lo que debía y podía morir. Además, Jesús suprimió todas las consecuencias del pecado. Si el pecado es la causa de todos los males en este mundo, al ser arrancadas esa raíz por Jesús, fueron suprimidas todas las nefastas consecuencias del pecado. Con su resistencia pacífica murió toda violencia. Con la entrega de todo lo que tenía, murió el afán de la riqueza y la ambición del poder. Con su impotencia murió el deseo de dominio y del poder terreno. Con la sumisión a su Padre murió la independencia frente a Cristo. Con el abandono de las manos de su Padre murió toda confianza y seguridad terrena. Con el perdón otorgado a sus verdugos murieron los odios, rencores y resentimientos. Con su confianza murió toda desesperación y angustia. Con su entrega murió todo el egoísmo. En la cruz de Jesús murió todo lo que nos deja vivir como hijos de Dios. Por su sangre fuimos rescatados, lavados y purificados. Él soportó el castigo que no nos trae la paz y por sus heridas fuimos liberados. Hace una y otra vez que estemos preparados, que meditemos antes en la gravedad de esto que nos puede suceder. Soldado avisado no muere en guerra. La segunda estrategia de Jesús consiste en enfrentar al pecador con Jesús mismo. Soy yo, tú lo has dicho. Es como decirle: puedes mirarme a los ojos, puedes recordar los favores que yo te he hecho. Puedes pensar en el cariño que te tengo y sin embargo hacer esa maldad que te propones. Este llamado de Jesús consiste en hacer que el pecador se dé cuenta de lo horrible que es ofender a un Dios que lo ha tratado con tan inmenso amor y misericordia. Fue este el paso que cambió la vida de tantos pecadores que se volvieron santos. Es clavar la mirada pausada y amorosamente en las llagas de Jesús crucificado. Les hizo abandonar su vida pecaminosa y empezar una vida de santidad y buenas obras. Y aquí está el espanto y horror del pecado en lo que tienen de intencional y deliberado. A pesar del último llamado de amor, Judas prosiguió: lo grave no está tanto en haber pecado, cuanto en querer seguir pecando. Aun cuando Jesús enfrentó a Judas con la maldad de su propio pecado y con la bondad inmensa del Maestro que tanto lo amaba,
Judas se negó a retroceder en su malvado plan. Hay pecados y pecados. Está el pecado del corazón apasionado, el del hombre que al impulso del momento es arrastrado al pecado antes de darse cuenta de lo que ha sucedido. No se puede restar importancia a este tipo de pecado, puede traer consecuencias terribles, pero es mucho peor el pecado frío, calculado, premeditado, que sabe a sangre fría lo que está haciendo, que se enfrenta con el horror de lo que va a hacer y con la mirada amable de Jesús. Y sin embargo, elige seguir por ese camino pecaminoso. Nuestro corazón se indignó contra este pecado, que es el pecado de Judas. Pero lo trágico es que eso es también lo que nosotros mismos hacemos con frecuencia. Todos corremos el peligro de creer que el dinero nos da la felicidad, pero hay que tener presente la palabra del Señor. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. El hombre debe, más que acumular, compartir. Justamente la práctica de la limosna nos recuerda el primado de Dios y la atención hacia los demás. Hay que redescubrir a nuestro Padre, Padre bueno, que nos da su misericordia. El Evangelio enseña que la verdadera riqueza es la interior, la del corazón. La riqueza material nos debe ayudar a ser ricos en generosidad, desprendimiento y solidaridad. Justamente la palabra de hoy nos muestra el camino de la infelicidad, porque todo aquel que actúa como Judas no solo termina entregando al Maestro, sino inclusive a él mismo, como reflejan las palabras de los sumos sacerdotes. ¿A nosotros qué? Tú verás. Pero también la felicidad, porque todo aquel que es misericordioso no entrega al Maestro, porque lo reconoce como su Señor. Por eso se une a Él en su camino de entrega por todos, incluso por aquel que lo ha vendido y traicionado.
sembrado tu alma de amargura, al fingir siempre ser un buen cristiano, yo atravieso tu pecho con la lanza, siempre que espero amor y yo no amo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Saludamos a esta hora a los oyentes de Sin Igual Estéreo. Nos escuchan a través de esta emisora de la diócesis Sonsón Río Negro y también de la Universidad Católica del Oriente Antioqueño. Todos los que nos siguen la señal a través de Asenred, un saludo muy especial. Hoy desde la parroquia Santa Bárbara, transmitiendo en vivo y en directo para todo el Oriente Antioqueño, los 23 municipios del Oriente, a través de estas señales. A los televidentes de Baos TV y también de la emisora comunitaria Granada Estéreo. Aquel a quien yo besaré, ese es el beso más tremendo de toda la historia. Nunca se podrá decir nada demasiado espantoso acerca de Judas. Tan pobremente vestía Jesús que para distinguirlo de los sencillos campesinos, la única señal era darle un beso. No era decir el más elegante, el más rico, sino aquel a quien yo besaré, pero que beso horrible aquel. La hora de su suicidio, en ese momento, Judas entró en el infierno que él mismo construyó, porque el peor tipo de infierno consiste en darse cuenta total de lo espantosas consecuencias del pecado que se ha cometido. Y fue y se ahorcó. Aquí nos encontramos con el horror del último acto del traidor. Judas vio el espanto de lo que había cometido y no fue capaz de soportarlo. Una maestra narraba que este hecho a sus pequeños alumnos y les preguntó: ¿ustedes qué habrían hecho en este caso? Y el más vivaracho de sus jovencitos le respondió emocionado: si yo hubiese sido Judas, en vez de colgarme en un árbol, habría ido a Jesús, me habría colgado a su cuello, le habría dado otro beso para pedirle el perdón por el anterior, y él me habría perdonado. ¡Qué maravillosa e inteligente respuesta! Y aquí hay dos grandes verdades acerca del pecado, el de Judas y los nuestros. La primera, la más terrible del pecado, es que nos podemos volver atrás, no podemos deshacer lo que hemos hecho. No se necesita ser demasiado viejo para experimentar ese deseo de volver atrás las horas del reloj y evitar eso que hemos hecho o dicho. El recordar que una vez cometido el pecado, ya nunca podremos volver atrás y tenerlo como no cometido. Debemos hacernos doblemente cuidadosos de cómo procedemos. Pensar dos veces antes de hablar y actuar y pedir al Señor el don de la prudencia y el de la fortaleza que tanto necesitamos.
consecuencia terrible del pecado es que uno puede llegar a odiar y aborrecer aquello que obtuvo por medio del pecado, y arrojando las monedas al templo salió. El premio que se obtuvo por medio de una ofensa a la ley de Dios puede llegar a producir disgusto, espanto y repulsión hasta que el único deseo de la vida sea hacerlo desaparecer de ella. La mayor parte de la gente peca porque cree que si puede poseer lo que desea será feliz. Pero aquello que deseaba conseguir por medio del pecado puede volverse tan desagradable y repulsivo que daría cualquier cosa con tal de liberarse de ello. Y muy a menudo no puede hacerlo. Barjunile Shalom, Malacheya Shalom, Y la animación en ese día del Martes Santo fue a cargo de la pastoral juvenil de la parroquia Santa Bárbara, en cabeza del padre Edison. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos en una próxima oportunidad. Invitamos a todos los jóvenes a participar en la Pascua Juvenil. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Barjunile Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Seirchem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon.